Los videntes del México antiguo tenían la costumbre de arropar sus conocimientos y sabiduría a través de la poesía y la parábola. La metáfora poética fue el lenguaje fundamental para expresar complejos conceptos filosóficos sobre lo impronunciable, lo inconmensurable, lo sagrado y lo divino. Las armas del guerrero fueron simbólicamente flor y canto, entendiendo por flor el amplio concepto de la belleza, y el canto entendido como la sabiduría humana. De este modo, los filósofos, además de ser pensadores, tenían que ser poetas. Para entender el pensamiento filosófico de los toltecas, debemos compenetrarnos con las formas poéticas y metafóricas de la expresión de su conocimiento. La belleza es circunstancial a la sabiduría. La sabiduría humana busca fundamentalmente la trascendencia espiritual de la belleza, y es el modo de expresión del espíritu. Es por ello que el arte es el lenguaje por excelencia del espíritu, el punto que une lo divino con lo terreno, el cielo con la tierra, lo abstracto con lo concreto, el espíritu con la materia. La belleza es el jardín donde brotan las hermosas flores del espíritu, y estas flores nacen entre bellos cantos que salen de lo más profundo de un corazón sensible, sosegado y luminoso. Este es el misterio de flor y canto, y estas son las armas del guerrero. El potencial del guerrero radica en tres grandes pilares: la sensibilidad, la responsabilidad y la disciplina. La sensibilidad es el potencial común a todos los seres vivos, desde el mismo planeta Tierra, pasando por el ser humano hasta una insignificante bacteria. Todos los seres vivos poseemos sensibilidad, y aunque es intrínseca a todo ser vivo, lo que hace la diferencia es la conciencia de ser que posea el ser vivo. De ahí que unos y otros tendrán mayor o menor sensibilidad. De esta manera diremos que todos los seres humanos tenemos el mismo potencial de sensibilidad. La diferencia es que unos lo desarrollan más que otros a partir de su conciencia. La responsabilidad existencial viene de lo más profundo del ser. En efecto, todos poseemos una doble conciencia. Una que es nueva y que opera en el mundo de afuera, en lo cotidiano. La otra que es muy vieja y opera desde lo más profundo de nuestro ser. La primera es nerviosa, insegura, ignorante y violenta. La segunda es tranquila, segura, muy sabia y serena. La primera es la que actúa en el mundo de todos los días. Es esa persona que vemos en el espejo. La segunda es ese ser interior infinito y trascendente que generalmente es ajeno a nosotros mismos y está alejado de los asuntos cotidianos de nuestra vida, pero que al final de cuentas es lo más importante. El aliado del guerrero es aquella ancestral conciencia que vive temporalmente en lo más profundo de nosotros y que es el ser trascendente en camino a la luz del infinito. Uno de los desafíos más difíciles del guerrero es entablar un diálogo con ese otro yo antiguo, que habita en lo más profundo de nosotros mismos, cultivar una amistad para que él sea el consejero para la toma de decisiones más importante de la vida. Cada individuo está compuesto de estas dos partes. Ninguna es más importante que la otra. Las dos se complementan. La diferencia de un guerrero y un ser común es que el guerrero llega a la totalidad de sí mismo a través de unir en equilibrio sus dos partes. Las dos partes de uno se necesitan para crecer, pues ese ser interior lo sabe todo. El problema es que no lo consultamos y muchas veces lo evadimos. Con la sabiduría de nuestro aliado, sabremos siempre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. No puede vivir el ser cotidiano sin la sabiduría del ser trascendente y este no puede existir sin el ser cotidiano. Un par de opuestos complementarios. La disciplina es el tercer elemento que permite construir el arsenal del guerrero. Pero no nos referimos a disciplina militar, no es obedecer a un tercero ciegamente, sin pensar ni decidir personalmente. Por el contrario, la disciplina para un guerrero es un acto íntimo y privado, fruto de una comprometida decisión ante la vida. La responsabilidad es un logro personal, porque una persona que sabe lo que tiene que hacer, necesita la fuerza de voluntad para hacer lo que debe hacer y no hacer lo que no debe hacer.
Ser una persona disciplinada y no serlo es tan solo una actitud ante la vida. Existen personas que les gusta tener encima a otra, que con un látigo se haga responsable de su vida. Existen otro tipo de personas que no toleran que alguien siempre les esté diciendo qué hacer y qué no hacer. De ese tipo de personas están hechos los guerreros. La disciplina interior nace producto de una actitud ante la vida, pero requiere que se cultive, se fortalezca y acrecente. La disciplina es una intención premeditada, consciente y continua, que poco a poco va generando una poderosa fuerza interna a lo que llamamos voluntad. El guerrero va desarrollando, poco a poco, un intento inflexible por transformarse a sí mismo y poco a poco empieza a notar cambios sensibles en su interior y en el mundo que lo rodea. Sin esa fuerza, los seres humanos somos partículas de polvo en el vendaval de la vida enajenada. Uno de los grandes logros de nuestra ancestral cultura es la humildad. En efecto, la humildad deviene de la sabiduría. Cuando una persona es sabia, en consecuencia es humilde, e inversamente, en cuanto más ignorante es una persona, más prepotente y arrogante es. Para que una persona sea humilde, se requiere mucho trabajo y poder interior. Implica el conocimiento y el control interno. El guerrero es invulnerable porque no tiene nada que defender. La arrogancia, la presunción, la prepotencia, la importancia personal requieren de una defensa de lo que creemos, suponemos o deseamos imponer a los otros sobre nuestra persona. La humildad purifica no solo el alma, sino el entorno en el que se mueve el individuo. El guerrero no tiene que aparentar, defender o fortalecer nada sobre su persona. El guerrero trata de pasar inadvertido en medio de una multitud, pues su humildad no es fingida. Él sabe qué es lo que en verdad busca en la vida y por lo que tiene perfectamente claro qué es lo que no quiere, y además sabe que la muerte lo puede encontrar en cualquier esquina, en cualquier momento. Sin anuncio previo, llega el golpe seco y demoledor de la guadaña. Otra de las armas del guerrero es encontrar su centro dinámico. En el universo todo es movimiento, no existe nada estático. La diferencia es el nivel de vibración. Una montaña, una ballena, un ratón o una bacteria, cada uno de ellos vibran armoniosamente con el inconmensurable. La diferencia es la frecuencia. En ese sentido, la vida de los seres humanos se puede ejemplificar muy bien a través del movimiento de una rueda. Cuando la persona se encuentra alejada de su centro, cuando vive descentrada, el movimiento en torno al centro será muy grande y más lento que en el centro. Cuando un guerrero encuentra su centro dinámico a partir del trabajo interior en la vida cotidiana, su movimiento será mucho más rápido y al mismo tiempo parecerá que no se mueve. Esa velocidad en el reposo le permite al guerrero proyectar una imagen de tranquilidad, serenidad y aplomo, a pesar de que su ser esté muy revolucionado interiormente. De esta manera, el guerrero no vive en estallidos de euforia, depresión o enojo. El estilo del guerrero es la fluidez, la humildad y la amabilidad. No trata de ser alguien, por el contrario, el guerrero se diluye a través de entender el verdadero significado de la vida, porque sabe que el mundo material es solo la apariencia inmediata. Lo trascendente está en el mundo del espíritu y lucha fieramente por ese conocimiento, como un tigre, como un águila. El conocimiento del espíritu no se expresa con palabras. El conocimiento del espíritu es una actitud ante la vida, un estado de ánimo, una intención sostenida e inflexible, una forma de vivir, de enfrentar el mundo y la vida, una forma de morir. El guerrero se ha comprometido a florecer su corazón en su batalla florida y se entrega de lleno a la vida espiritual interior en medio de la vorágine cotidiana. No huye de la vida exterior ni sucumbe a ella, solo la usa. Pasa inadvertido, escoge sus batallas, acecha y actúa. No busca que lo reconozcan, lo admiren o lo comprendan. El guerrero ha creado su mundo interior en busca de la luz del espíritu y no desea nada del mundo aparente. Toma lo mínimo que necesita y se desvanece hasta perderse en la nada. Es por ello que otra de las características del guerrero es su silencio.
Los seres humanos comunes se la pasan hablando todo el tiempo y no dicen nada. Hablar es un acto compulsivo para no sentir su vacío. Es por ello que actúan sus pensamientos convertidos en palabras. Hablan palabras ajenas, envenenadas, huecas. El guerrero, en cambio, mantiene un silencio interno que le permite entrar en contacto con el universo que le rodea y con el ser interior, que ha convertido en su aliado. El guerrero no es un parlanchín y mucho menos una persona presumida. Aquel que se diga guerrero o presuma de serlo, con ello demostrará dos cosas: que no lo es y que además es mentiroso. Una de las armas más eficaces del guerrero es el saber que le es muy difícil cambiar y salir victorioso en su batalla florida. Lo que hace verdaderamente a una persona ser un guerrero no es su perfección. Por el contrario, lo que lo hace ser un guerrero son precisamente sus imperfecciones, la conciencia de ellas y la lucha permanente para borrar de su personalidad estas aristas cortantes que generan el dolor y el desgaste energético. A los seres humanos nos es muy difícil cambiar y cuando lo hacemos, generalmente es producto de un gran dolor que al conmocionar permite el cambio. El guerrero sabe que le es muy difícil cambiar y si fracasa en el intento, no se desmorona y abandona la intención. Por el contrario, el guerrero sabe que le es muy difícil cambiar y si fracasa en el intento, no se desmorona y abandona la intención. Por el contrario, la paciencia es uno de los requisitos para ser guerrero, pues solo con una infinita paciencia y humildad se puede mantener una lucha de toda la vida, sin miedo a fracasar y reintentarlo cuantas veces sea necesario. Finalmente, el arma más poderosa del guerrero es el desapego. En efecto, lo que hace vulnerable y débil a los seres humanos es el apego a las personas, los sentimientos, los deseos, las ideas y los objetos. El instinto de posesión, que en alguna medida es necesario, los mercaderes lo han desarrollado en forma desproporcionada en las masas embrutecidas. Las personas pretenden llenar su vacío existencial comprando o poseyendo, pero cuando el guerrero, a través de su conciencia, se puede desprender de todo cuanto le rodea, se convierte en un ser invulnerable, en una persona poderosa. Su poder radica precisamente en que no quiere ni desea nada. Puede prescindir de todo si es necesario y no abusa ni se excede. El guerrero no se atasca en las voluptuosas redes del tener o el placer. El guerrero no tiene nada y sin embargo, nada le hace falta. Toma y usa lo que requiere y nunca maltrata, perjudica o deforma el mundo que lo rodea. Sin embargo, la pérdida al terror de la muerte es su mejor logro en esta vida. No se puede tener conciencia de la vida sin tener conciencia de la muerte. Para apreciar la vida, debemos tener conciencia de la muerte. La muerte material significa el inicio de la vida eterna espiritual. Todos los seres vivos tendremos que morir. Tener que vivir sin haber vivido una vida verdadera, propia y fuerte, es verdaderamente aterrador y doloroso. El guerrero sabe que está luchando permanente y cotidianamente por vencer a la inercia de la materia y a las entidades de la noche, que pretenden acabar en el ser humano la luz del espíritu. Él sabe que en cualquier momento se puede ir y que la guadaña de la muerte no avisa, de modo que siempre está dispuesto para enfrentar ese grandioso momento. Pero él sabe que una vida que se ha dedicado a la batalla florida es una vida que cuenta, que aporta y que trasciende. Él sabe que jamás llegará a tocar la luz del espíritu, pero no puede vivir sin luchar afanosamente todos los días por lograrlo, pues entiende que no existe mejor tarea en el mundo que esa precisamente. Esta lucha le da significado a su vida. Quetzalcóatl es el símbolo de la serpiente que representa a la materia y al espíritu, la serpiente emplumada. La primera que se arrastra en el polvo del mundo terrenal y la segunda que logra desplegar sus alas, producto de su bello plumaje de quetzal, para buscar el origen celestial y divino de su existencia. El guerrero vive el drama cósmico de la serpiente emplumada en carne propia y encuentra la trascendencia existencial en la batalla florida. El resultado lo tiene sin cuidado. Ser guerrero de la muerte florecida es ir en la vida sin miedo y sin ambición, con un rumbo en el horizonte y con los ojos puestos en el alto cielo.
Es difícil encontrar una mejor forma de vivir.